Queridos hermanos, tengan un buen día. Les habla el hermano pastor de la Iglesia de Cristo Obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Mi nombre es Carlos Cruz. Tengan un buen día, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 11, del 3 al 5. La palabra del Señor dice: y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere hacerle daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Dios Padre, que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesús, te doy las gracias porque me permites una vez más estar dando esta bendición a través de tu santa palabra. Abre el corazón de cada uno de los que escuchan. Convierte ese corazoncito en tierra fértil para que pueda germinar la semilla de tu palabra. A mí darme el denuedo, Padre, tu respaldo y la gracia más que todo para dar esa bendición. Amén, Señor, y amén. Queridos hermanos, todo lo que está pasando en la tierra, allá arriba en los cielos, nos están observando. Nos están observando los ojos de Dios para ver en qué forma nosotros reaccionamos, en qué forma nosotros nos comportamos ante esta situación. Algunos van a volver los ojos, su mirada hacia el consumador de la fe y se van a arrepentir. Pero otros van a blasfemar sobre las cosas de Dios. Si nosotros abrimos nuestras Biblias en 1 Corintios 3, 12 y 13, vemos que nos dice: la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de cada uno, probará la calidad de cada uno. Según este versículo bíblico, lo que nosotros hagamos va a ser probado, y va a ser probado por fuego. Si hemos, como dice la palabra, edificado con oro, plata, piedras preciosas, todo va a ser probado. Aunque la salvación no se pierde, porque aquí dice que la recompensa de cada uno va a estar siempre. Pero no todos van a recibir la misma recompensa en el cielo. La recompensa va a ser según cómo nosotros hayamos edificado aquí en la tierra. En 2 de Pedro, en 1 de Pedro 4:12, nos dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Aquí en Pedro nos dice que no nos sorprendamos de esto,
¿Por qué no nos vamos a sorprender? Porque estuvo profetizado. El verdadero cristiano ya sabe que esto iba a pasar. Dice, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. ¿Por qué nos vamos a sorprender? Si esto ya estaba profetizado. Porque en Amós 3:7, Amós son de los profetas menores, por eso cuesta encontrarlos. Pero veamos, en Amós 3:7 dice, ciertamente el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. O sea que dice que el Señor no hace nada sin darlo a conocer con anterioridad a sus siervos los profetas. Y si nosotros vemos ahí mismo en el 6, dice, si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no lo ha causado el Señor? Si sucede una calamidad en el mundo, ¿no lo ha causado el Señor? Si la Biblia nos está diciendo que todo lo que sucede acá es porque el Señor ya lo planificó. Y si lo planificó, ¿cuál es el temor? Que pasa que el enemigo infunde temor, porque el temor menoscaba la fe. Y algunos va a pasar el tiempo, digo algunos, puede que pierdan la fe. Y el enemigo, eso es lo que quiere. Pero nosotros, los que hemos creído en el Señor, sabemos de que esto va a tener un final. Va a tener un final y feliz, porque muchos van a cambiar su forma de pensar, su mentalidad va a cambiar. Regresemos a Apocalipsis, al texto de base, que era Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11 lo vamos a ir desmenuzando porque es de un gran interés para estos tiempos. Dice en el 3 que va a otorgar autoridad a 2 testigos. ¿Testigos de qué? Acordémonos que el testimonio es un espíritu. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es un espíritu. Y aquel que profetiza tiene ese espíritu. Va a hablar de parte del Señor. Y el que va a hablar de parte del Señor se va a volver un profeta. En los últimos tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, etcétera, etcétera, y profetizarán. O sea que la profecía va a estar siempre presente. Y el que profetiza, el que da la palabra del Señor, se va a volver un profeta. Pero aquí están estos 2 testigos. Y los 2 candeleros que están delante del Señor de la tierra. ¿Qué van a testificar? ¿Y qué van a alumbrar? Fíjense que uno de los testigos, los 2 se les llama olivos. ¿Y del olivo qué se saca? Se saca el aceite. Y el aceite en nuestra doctrina que simboliza es una unción. Y si están 2 olivos acá, van a haber 2 unciones de poder. 2 unciones de poder. Y por otro lado se le llama también candeleros. Un candelero, ¿para qué está? Para alumbrar. La palabra del Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Lámpara
Dice un proverbio: lámpara a mis pies es tu palabra, y ellos van a dar palabra. O sea que va a ser una luz que va a andar delante de nosotros para que no caigamos en el camino. El proverbio así dice: y luz para mi camino, para que nuestra forma de caminar sea en base a la palabra que es luz. Estos son los dos olivos, con dos unciones de poder y lumbreras para indicarnos el camino. En el 5 dice: y si alguno quiere hacerle daño, de su boca sale fuego y devora a quienes, a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Esto nos está indicando de que mientras estos dos olivos no cumplan su propósito, ellos no pueden morir. Son eternos. Eternos no pueden morir, pero van a morir. Es que esta doctrina es como con juegos de palabras. Dice acá que ellos no pueden morir mientras no cumplan su propósito. Todo aquel que tiene un propósito de Dios aquí en la tierra en estos momentos no puede morir sin haber cumplido su propósito. Y mira, ellos tienen autoridad, que dice acá que de su boca sale fuego, dice, y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quiere hacerles daños. O sea que nadie puede hacerles daño. Ellos tienen un gran poder, pero no pueden morir mientras no cumplan su propósito. Si usted, querido hermano, tiene un propósito de Dios, tenga la seguridad que no le va a pasar nada. Es de preguntarse: Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes conmigo? Y muchos sabemos que tenemos un propósito. Uno de los propósitos es servirle al Señor. Hay muchos que le sirven en alabanza, hay muchos que le sirven en la liberación, hay muchos que le sirven en el servicio, hay muchos que le sirven, de muchas formas. Pero si el Señor tiene un propósito con ustedes, ustedes están a salvo de esta situación. En el 6 dice: estos tienen poder. Oigan, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas, todas las veces que quieran. Aquí hay dos cosas que nos identifican a estos dos testigos. Dice: para poder cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días que ellos profeticen. ¿Qué profeta tuvo el poder de poder cerrar el cielo y decir: no va a llover mientras no sea por mi palabra? Elías. Y ahí mismo dice: y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quiénes convirtieron o quién convirtió las aguas en sangre? Moisés. Esto nos identifica, hermano, que estos dos testigos son Moisés y Elías. No lo dice, pero la forma en cómo ellos actuaron nos está diciendo que se refieren a Elías y Moisés. La Biblia nos dice lo que dice. Y dice
lo que no dice. En cada palabra hay un misterio. Recordémonos que para interpretar la Biblia, estamos recalcando eso, hay una forma literal y hay otra forma que es alegórica, a través de signos, señales, tipos, figuras. Pero por las características que les dan a estos dos profetas, podemos deducir que se trata de Elías y de Moisés. Algunos otros teólogos dicen que uno de ellos es Enoc, pero aquí por las características nos está diciendo que se refiere a Moisés y Elías. En el 7, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Pero usted dijo que no iban a morir, que eran eternos, ¿sí? Si es que el morir aquí significa nada más dejar esta tierra e irnos a otro lugar que Dios tiene preparado. Porque Él ha dicho que nos va a dar vida y vida en abundancia, vida eterna. Pero aquí en la tierra nadie puede morir mientras no haya terminado su propósito. Los dos testigos cumplieron su propósito, y entonces tiene el poder la bestia y los mató. Dice acá, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Fíjense que ellos predicaron o profetizaron 3 años y medio. Generalmente, el tiempo de la tribulación son 7 años. Y esto como que son los últimos 3 años y medio. Pero dejando eso aparte, dice en el 8, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Sus cadáveres los hicieron públicos en la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. ¿Qué había en Sodoma? Era una perversión sexual. Estaba tan pervertido que Dios tuvo que hacer caer fuego en Sodoma. De ahí viene el término sodomía. Y Egipto, ¿qué tenía Egipto? Estaba en una depravación religiosa. Habían muchos dioses. Esos dioses son los que apartan al ser humano del verdadero Dios. Son idólatras, apóstatas. Y Dios esas dos cosas sí no las permite. Yo soy un Dios celoso. Dios es celoso. No le gusta que adoremos a otros dioses. ¿Y quiénes son esos otros dioses? No son dioses así de madera, con figuras. No puede ser. Pero a veces es aquello que aparta del corazón al verdadero Dios. Esas dos cosas, esas dos perversiones, no las permitió Dios. Además de eso, oprimieron al pueblo de Israel. Hubo opresión. Por eso. Por eso le llama aquí simbólicamente Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que estaba pasando, o está pasando en nuestras ciudades. Yo no sé si allá en Israel esté pasando eso, pero yo oí en cierta ocasión, de que en Israel hay perversión.
en Israel, el pueblo de Dios. Por eso le llama aquí simbólicamente Sodoma y Gomorra. Y dice en el 9, y la gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, oigan, y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio. 3 días y medio. 3 años y medio profetizaron. 3 años y medio estuvieron sus cadáveres expuestos. Ahorita sabemos, hermano, que si algo sucede ahorita en Israel, se sabe acá. Lo que está sucediendo ahorita en Rusia se sabe acá. ¿Por qué? Por los medios de comunicación. La radio, la televisión, quizás en ese tiempo, van a pasar y van a decir, miren, aquí están estos que hablaban mucho de lo que no nos gusta. Ahí están. Y dice, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. 10. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Vaya, al fin mataron a esos que tanto que hostigaban. Al fin, alegres están más, se mandan regalos, se felicitan más. ¿Por qué? Porque los atormentaban a través de ¿qué? De su palabra. Ve, hermano, a veces caen mal la gente que nos pasa el mensaje. Aquella gente que solo habla de Dios cae mal. Los profetas caen mal, porque los profetas a veces dicen la verdad, y la verdad que se da a través de la Biblia atormenta. Ya viene aquel, ya con lo mismo hablar de Jesús. A veces lo rehuimos, pero si nosotros somos hijos de Dios y en algún momento en nuestra vida rehuimos eso, llega el momento en que el Señor, como tanto nos ama, porque nos ama, nos exhorta y nos prueba, llega un momento que dice, hijo, yo soy tu padre, y yo te he escogido. Y es un momentito que nos pone una prueba tal, como que nos agarra del pelo, y aunque nosotros no querramos, nos hace llegar a sus pies. ¿O no ustedes como padres alguna vez tuvieron que castigar a sus hijos aunque después se arrepintieron? Como no lo hicieron. Y no los castigaron a veces porque no los querían. No, los reprendió, los exhortó, porque lo amaban. Pues les dio vara. A veces duele castigar a un hijo. Y el hijo a veces se vuelve contra los padres, se rebela. Porque toda disciplina no nos gusta. Pero a veces es necesario la disciplina. Muchos se van de las iglesias, hermanos, cuando los disciplinan. Porque piensan que el pastor no los quiere, que porque tiene preferencia. Pero si es conforme a la palabra del Señor, tómenlo. Porque no viene de parte del pastor, viene de parte de Dios. Aquí dice que se alegraron. Se alegraron porque ya los habían atormentado 3 años y medio hablándoles ¿de qué? Y dice acá que se enviaron regalos. Pero, oigan, eso lo estaban viendo por televisión, en todo el mundo. Expusieron sus cadáveres, los expusieron ante el medio mundo. Pero en el 11 dice, pero después de los 3 días y medio
el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Resucitaron. Resucitaron, pero ¿después de qué? Esto es obvio, solo resucita un muerto. Pero mientras no cumplieron su propósito, estuvieron vivos. Pero una vez cumplido el propósito, los mataron. Pero el Señor les dio aliento de vida y dice acá que se pusieron de pie. ¿Cómo van a reaccionar aquellos que están bien de repente ven que se ponen de pie? No, si eso es allí no necesita otro que testifiquen, ¿va? Nosotros lo vimos. Nosotros vimos, no nos pueden engañar. Y dice acá, y entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos lo vieron. ¿Quién subió en la nube? El Señor Jesús. ¿Qué es la nube? ¿Será un Merkabah? ¿Será una forma de transportarse? ¿Serán ángeles? Los de la doctrina ya más o menos a qué me refiero cuando digo Merkabah. Son ángeles, medios de transporte que te hacen. ¿Será una trompeta que tú la vas a oír y que te dice, sube acá? ¿Qué será? Pero dice acá que una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Aquí dice una voz, y esa voz es una trompeta, que al final de los tiempos solo lo van a oír los hijos de Dios. Subid acá. Y la nube. Vean. Mandaron a estos 2 testigos a que profetizaran. ¿A que profetizaran qué? Ellos dieron palabra. Y los que estaban ahí vieron que los mataron. Pero si nosotros regresamos aquí en Apocalipsis 10:11, esa es la palabra del Señor, y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Debes profetizar otra vez. Ya habían profetizado, ¿sí? Si nosotros vemos los 144,000 profetizaron. Y por la evangelización, la palabra de Dios que ellos dieron, llegaron otros, una gran multitud que no se podía ni contar. Un segundo grupo llegó por este primer grupo. Hubo palabra del Señor y muchos se arrepintieron, de muchas tribus, naciones, o sea, todo el mundo oyó la palabra del Señor. Pero aquí en el 10:1 dice, y vi otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube. Otra vez está la nube. Pero hablan truenos, no vamos a llegar a leerlo todo, sino que en el 6 dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo. Oigan, hermano, el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay. En la tierra está usted.
Y usted es una creación de Dios. Y aquí dice que oigan toda la creación de Dios. Oigan lo que dice, que ya no habrá dilación. Como quien dice, ya no voy a ir dilatando más el tiempo. Ya me cansé. Pero, el Señor está misericordioso, hermano. Allí en el 11 dice, debes profetizar otra vez. Les voy a dar otra oportunidad. Es que el Señor siempre da oportunidad. Y muchos esas oportunidades no las aprovechan. Pero Él la da. Debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos. ¿En qué van a profetizar? Y mandan a los 2 testigos. Y estos 2 testigos dice en un momento que se pusieron de pie. ¿Cómo podríamos relacionar todo esto? Podemos relacionarlo con algo que dijo otro profeta. Y ese fue el profeta Ezequiel. Vamos a ver Ezequiel 37. Ezequiel 37. Esta profecía es bien conocida. Dice en el 1, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu el Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. El espíritu, la mano del Señor vino y me sacó, o sea que me trasladó. Esto nos recuerda a aquel hombre de Dios que lo trasladó para que fuera a dar un mensaje al tío en el espíritu. O sea que en el espíritu pueden sacar para que vaya a profetizar. Y él me dijo, hijo de hombre, acordémonos que este es el valle de los huesos secos. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Muertos en vida, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Estos que están ahorita, algunos que han estado con el virus allá en Estados Unidos, es porque se ha profetizado un espíritu de vida, porque ellos ya estaban muertos prácticamente, y han puesto de pie. Haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Ya vieron que a mis 2 testigos los volví a la vida. Ustedes, muertos en vida, pueden vivir a través de la palabra del Señor. Porque dice en el 7, y profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Miré y aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no habría espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán.
y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Aquí lo que estos dos testigos fueron a profetizar fue la palabra del Señor, que les estaba diciendo: si creéis en mí, tendrás vida. Están muertos porque no tenéis en mí ese espíritu de vida, que es el Espíritu de Dios. Y aquí en el 11, donde estábamos, dice, en el 10:6, ya no habrá dilación. Pero da esos 3 años y medio todavía para que oigan la palabra del Señor y se arrepientan, vuelva a esa vida en Dios y sean salvos. Por eso le dice que fuera a profetizar sobre muchas naciones, muchos pueblos, para que sea una gran multitud la que suba a la presencia del Señor. Porque todavía hay tiempo. Si nosotros vemos en Apocalipsis 16, dice que muchos no se arrepintieron de todo lo que pasó, no se arrepintieron. Es que hay gente que no se va a arrepentir, hermano. Los hijos del diablo no se van a arrepentir. Eso ya tienen otro padre. Acordémonos que el diablo es padre también y Dios. Y hay otros de libre albedrío. Pero esos puede ser de que son los que van a oír y van a decidir por sí mismos aceptar al Señor. Porque va a haber un tiempo donde el séptimo ángel derramó su copa, dice, en el aire, y una gran voz salió del templo del trono que decía: hecho está, consumado es. O sea que ahí así, el que se arrepintió bien y el que no, muerte para la eternidad. Hecho está. Todo esto que está pasando es para que muchos reciban el espíritu de vida a través de la palabra del Señor. Esto está pasando para que muchos vuelvan a la vida a través de la palabra del Señor. Hermanos, ¿cuál es el temor? Si somos hijos de Dios. ¿Cuál es el temor si sabemos de que esto es de Él? ¿Cuál es el temor si sabemos que Él es misericordioso para los que le aman? ¿Cuál es el temor si nos tocara ir porque vamos a un lugar donde está la presencia de Dios? ¿Cuál es el temor? Lejos de eso, sabemos que tenemos que testificar. Los que han sido sanados, esa condición se les está poniendo. Tienen que testificar de las cosas que Dios está haciendo. No nos quedemos con eso. Esa agua de vida que se nos dio, démosla. Porque si queda en nosotros, acordémonos que el agua estancada llega un momento que se vuelve, que pierde su vida. Aquellos a quienes Dios les ha hecho un milagro deben de testificar. El Señor nos está enseñando a testificar. Vamos a tener que aprender a testificar, porque muchos no testifican por pena, otros por miedo, pero estamos aprendiendo a testificar. Hermanos, espero que todo esto nos haga reflexionar como hijos de Dios y asentarnos más en sus caminos. Padre que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesús, Padre amado,
Te pido por todos aquellos hijos tuyos de la congregación, que no les falte nada, que tengan todo lo necesario para salir adelante, que ellos puedan testificar en un futuro y decir, mientras tuvo esta pandemia, nunca me faltó nada, porque tú, Señor, mandaste tu ángel a que extendiera sus alas sobre mí y me protegía. Tú enviaste ese espíritu de vida que me dio, que fortaleció mi cuerpo, porque muchos han adolecido de alguna enfermedad en estos tiempos, pero Dios va a fortalecer su cuerpo porque tienen un propósito y tienen que cumplirlo. En el nombre de mi Señor Jesús, Padre amado, gracias te doy por este día. El Señor me los bendiga, hermanos, y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Amén, Señor, y amén.